En 1997, Christopher Nolan estrenaba un corto llamado Doodlebug, la historia de un hombre que trata de matar a una pequeña criatura que va de acá para allá por el piso. El primer giro se da cuando nos enteramos que esa pequeña criatura es él mismo, pero el giro más importante se da cuando nos enteramos que hay otra versión de sí mismo persiguiéndolo a él. Doodlebug es Christopher Nolan puro y duro, una tesis anticipada de toda su filmografía con todos los elementos que voy a mencionar después, una historia que habla del tiempo cíclico y de personajes que se persiguen a sí mismos en un bucle infinito sin saber si son los cazadores o la presa o las dos cosas al mismo tiempo. Why's he running, Dad? Because we have to chase. Why so serious? Nolan, es Christopher Nolan, es Christopher Nolan. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, la filmografía de Christopher Nolan. Christopher Edward Nolan nació en Londres, Inglaterra, el 30 de julio de 1970, y eso es lo más relevante de su vida temprana, que nació, porque la verdad no tuvo una infancia ni una adolescencia con muchos sobresaltos. Lo más destacable es que a los 7 años viajó a Estados Unidos y vio en el cine Star Wars y quedó re flashado. A partir de ahí se hizo muy fanático de Ridley Scott, de Kubrick y de Hitchcock, y como sus padres tenían guita, le compraron una camarita y empezó a hacer sus propios cortos hasta que en 1998 estrena su primera película. Y a lo largo de casi 30 años de carrera metió 11 películas más, casi todos clásicos. La idea de este video es descubrir cuál es su mejor película. No me voy a basar en mi opinión, no. Voy a usar el mismo sistema que usé en otros videos de filmografías, como el de Spielberg, el de Scorsese, el de Tarantino y el de los Coen, que si no los vieron se los dejo ahí arriba. Basarme en la opinión de críticos, espectadores comunes, páginas de cine, premiaciones, taquilla y legado. La idea es descifrar matemáticamente cuál es la mejor película de Christopher Nolan, centrándome solo en las que dirigió. Dicho esto, para hacer este video me volví a ver todas las películas de Nolan. Sí, Tenet también. Así que mínimo, meter una me gusta al video, mínimo, pedir una suscribida, mínimo una comentada. Y seguime en Instagram, que tengo Instagram, y en Twitter, que tengo Twitter, y en Twitch, que tengo Twitch. Ahora sí, empiezo con su filmografía. Why's he running, Dad? Because we have to chase. La primera película de Nolan es Following, de 1998, y esta es la primera frase de la película y, por ende, la primera frase de toda la filmografía de Nolan. The following is my explanation. Y esta frase iba a marcar para siempre sus películas, que necesitan sí o sí que se expliquen a sí mismas, no solo porque la narrativa que usa es compleja, sino también porque el mundo donde se desarrollan también son complejos. Following es un adelanto de lo que se venía. Acá Nolan nos narra la historia de un tipo sin nombre, interpretado por el mismo actor del corto que mencioné al principio, y que después iba a tener una pequeña aparición en Batman Begins, que es el tacatacá, y otra pequeña aparición en Tenet, que es el tacatacá. Acá el tipo es escritor y para buscar inspiración sigue a gente al azar por la calle, hasta que un día sigue un tipo que pasa sus días metiéndose en casas ajenas, no tanto para robar, sino para generar un poco de caos. Don't you listen. You take it away. Show them what they have. Cuestión que se vuelven socios y poco a poco el tipo sin nombre se va mimetizando con su compañero ladrón. Pero más tarde voy a hablar de ese recurso de Nolan, de tener un protagonista y un antagonista que son las dos caras de una misma moneda. Porque ahora estoy hablando de la complejidad de las historias y el tiempo, porque Following tiene una narración no lineal, simple, teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? La historia está contada por el protagonista y va y viene en el tiempo para ir tapando los baches que fue dejando en el camino y para darnos al final un plot twist que hace que te caigas de culo, te levantes y te vuelvas a caer. The police think he did something and he didn't. So he needs a decoy. Another likely suspect. Someone caught robbing a place using the same way he does it. His methods. His methods. Esto, una pavada comparado con su segunda película, Memento. Qué buena película, Memento. Memento cuenta una historia simple, un tipo que tiene que encontrar al asesino de su esposa. Nolan lo complejiza un poco, haciendo que el tipo en cuestión no tenga memoria a corto plazo. O sea, se acuerda hasta un punto de su vida, cuando mataron a su esposa, y a partir de ahí ya no puede generar nuevos recuerdos. Entonces, toda la investigación que va haciendo se la tiene que anotar o hacerse tatuajes para no olvidarse. Y si esto ya te parece complejo, esperá, porque Nolan decide contarnos la historia de atrás para adelante. La historia empieza cuando el tipo mata al asesino de su germo y de ahí arranca para atrás contándonos cómo llegó a esa conclusión. Y si eso ya te parece demasiado complejo, esperá, porque Nolan decide contar al mismo tiempo el pasado del protagonista y esa línea temporal sí se cuenta de adelante para atrás y en blanco y negro. Hay un video muy bueno y muy raro de Nolan explicando esta línea de tiempo. This stuff is the black and white stuff.
this is color, and this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there, and they meet towards the end of the film. Esta no linealidad no solo está presente en la estructura narrativa de Memento, sino también en el objetivo del personaje. Al final de la película, o sea, al principio de la historia, nos enteramos que el asesino no es en realidad el verdadero culpable del asesinato, es un culpable que se inventó el protagonista para darle un sentido a su vida. En el final de Dark Knight, Batman no escapa porque lo persiguen, escapa para que lo persigan. Leonard no investiga porque quiere atrapar al culpable, inventa un culpable para poder investigar. Do I lie to myself to be happy? In your case, Teddy. Yes, I will. A pesar de este quilombo, la película es completamente entendible. Obviamente tiene que prestar un poco de atención, pero esta complejidad es amable con el espectador y un poco menos amable fue con su quinta película, The Prestige, que de hecho la primera frase de la película es esta. Are you watching closely? En The Prestige, Nolan nos cuenta la historia de dos magos que viven uno a la sombra del otro y que solo piensan en superarse hasta que esa opción termina pésimo. Which knot did you tie, Warden? I don't know. La historia está toda desordenada, contando a veces escenas donde el poder lo tiene un mago, a veces donde el poder lo tiene otro, a veces donde el poder no lo tiene ninguno. Todo repleto de giros argumentales y con dos escenas que develan, para mí, la filosofía de Nolan. Una es esta, cuando quieren descubrir el truco este de magia. El éxito de este mago está en que finge constantemente que tiene la movilidad reducida para que nadie sospeche cómo se hacen sus trucos. El tipo invierte el 100% de su tiempo para que esa hora de show sea efectiva y épica. Lo mismo el mago de Christian Bale, que en realidad son dos gemelos, pero ellos fingen que son uno solo, hasta en la privacidad misma. Y el mago de Hugh Jackman literalmente sacrifica su vida para entretener. Total devotion to his art. Utter self-sacrifice. You know? It's the only way to escape all this. You know? Y la otra escena es la de Michael Caine cuando explica cómo funciona un truco de magia. The first part is called the pledge. The magician shows you something ordinary. He is the one. Kill him. Well, my dad was a farmer. The second act is called the turn. The magician takes the ordinary something and makes it do something extraordinary. Well, that's the thing. I have this condition, and I have no short-term memory. I know who I am. I know all about myself. Since my injury, I can't make new memories. Morse. Yeah. Dots and dashes used. I know what Morse code is, Murph. I just don't think your bookshelf's trying to talk to you. Every magic trick has a third act. The hardest part. The part we call the prestige. We found him, you killed him. But you didn't remember. So I helped you. Start looking again. Looking for the guy you already killed. Translate the data into Morse and feed it to me. Translating data to Morse. Para Nolan no basta con que una película vaya de atrás para adelante, también tiene que tener una historia que vaya de adelante para atrás. No basta con que Inception ya sea de por sí un quilombo, también tiene que estar contada de forma no lineal. No basta con que Durkin cuente 3 historias que transcurren una en una semana, una en un día y otra en una hora. También las 3 tienen que transcurrir al mismo tiempo y con personajes repetidos. Para Nolan la complejidad nunca es suficiente porque no quiere darle al espectador solamente 2 horas de entretenimiento, quiere darte una experiencia cinematográfica para que el espectador salga del cine pensando ¿qué mierda acaba de pasar? Y tenga que volver a ver la película para terminar de atar todos los cabos. A veces esa complejidad es mentirosa. Es solamente un enredo narrativo que hace que pienses que no entendiste, pero que en realidad entendiste porque es una pelotudez y como no querés admitir que es una pelotudez, preferís creer que no entendiste y si otra persona te dice que es una pelotudez, le vas a gritar en la cara, pasa que no entendiste. Pero ahora me enfoco en las verdaderamente complejas que te dejan debatiendo, como el trompito de Inception. Memento fue el primer hitazo de Nolan. No solo recaudó una buena cantidad de guita, sino que también lo puso en la mira de las grandes productoras y hasta tuvo nominaciones en premios importantes, entre los que destaco una nominación a los Golden Globe a Mejor Película, y eso equivale un punto en la carrera por encontrar su mejor película. No ganó nada acá con los Golden Globe, ni menos con los Oscar, pero no importa, porque las nominaciones ya de por sí le dieron visibilidad y por eso Warner lo contrata por primera vez para dirigir una película. Así que ahora vamos a hablar de Insomnia y los protagonistas de Nolan.
Warner quería hacer una remake de la película noruega de 1997 Insomnia, y después de ver Memento creyeron que el hombre indicado era Christopher Nolan, que además de hacer una buena película iba a poder imprimir un sello personal, y se lo imprimió. Acá seguimos la historia del detective Will Dorner, interpretado por la leyenda. ¿Quién es la leyenda? Es Al Pacino, no me preguntes más, es Al Pacino. No, a quien le dediqué todo un video que si no lo vieron se los dejo de arriba. Acá hace de un hombre solitario que viaja hasta el culo del mundo a investigar el asesinato de una piba. Este es el protagonista predilecto de Nolan, el hombre solitario, taciturno, con un pasado con el que se tiene que reconciliar y que casi siempre es viudo. Leon en el Memento, viudo. Hugh Jackman en The Prestige, viudo. Christian Bale en The Prestige, viudo. DiCaprio en Inception, viudo. Matthew McConaughey en Interstellar, viudo. ¿Nolan es viudo? No, para nada. Desde 1997 que está casado con Emma Thomas, que es la productora en todas sus películas, ¿no? Y con la que tiene 4 pibitos. ¿Debería Emma Thomas preocuparse por la obsesión de Nolan por los viudos? Probablemente. Pero esa viudez genera en el personaje esa sensación de estar incompleto, de que le falta la otra mitad, y así poder perdonarle ciertas decisiones polémicas que toma en la película. Como por ejemplo DiCaprio en Inception, ¿no? Que arrastra a todo su equipo a un nivel de sueño que si te morís quedás atrapado ahí en un limbo para siempre. O el de Matthew McConaughey, ¿no? Que ahí abandona a los pibes para irse al espacio. O que Hugh Jackman le quiera cagar la vida a Christian Bale. Take it away and show them what they have. Estos hombres solitarios van a tener intereses románticos de moralidad dudosa, donde generalmente los quieren cagar, como Trinity en Memento, que lo usa el tipo este, o Scarlett en The Prestige, que lo caga Hugh Jackman, o Anne Hathaway en Interstellar, que lo usa Matthew McConaughey, o Marion Cotillard en Inception, que lo caga los planes a DiCaprio, o Marion Cotillard de nuevo en Batman, que directamente lo apuñala a Batman. ¿Debería Emma Thomas preocuparse por el miedo de Nolan a que lo caguen? Probablemente, pero él no imprime experiencias personales en sus películas como si hace Spielberg, por ejemplo, ¿no? Sus películas van más allá de eso. Estos hombres solitarios también van a tener un sostén emocional / mentor / ayudante que siempre, repito de nuevo, siempre va a estar interpretado por Michael Caine. Él es el sostén emocional y ayudante de Hugh Jackman en The Prestige, es el mentor de DiCaprio en Inception, es el mentor de Matthew McConaughey en Interstellar, es el ayudante de John Washington en Tenet y es las 3 cosas en Batman, en las 3 de Batman. Y hay un personaje más que aparece en la filmografía de Christopher Nolan y por eso me adelanto un poco en el tiempo y me voy a Inception. En la superficie, Inception nos cuenta una historia más o menos simple. Un empresario contrata a DiCaprio para que convenza a otro empresario de vender su empresa. DiCaprio reúne un grupete idóneo para llevar adelante su misión y va, una pavada, ¿no? Pero como ya aprendimos, a Nolan le gusta lo complejo, porque cuando digo convencer, quiero decir implantar una idea, y cuando digo implantar una idea, digo meterse en el subconsciente de la persona e instalar esa idea de forma literal, como si fuese un objeto. Esto se logra gracias a unos misteriosos aparatos que sirven para meterte en los sueños de la gente. Esto es un quilombo, y Nolan sabe que esto es un quilombo. ¿Y te acordás de la frase de su primera película? The following is my explanation. Bueno, acá está lleno de escenas con explicaciones y explicaciones y más explicaciones para que tratemos de entender todas las reglas de este mundo de los sueños. Y más allá de que todos tienen su momentito de explicación, está el personaje que explica, que en este caso en Inception, ¿no? Interpretado por Joseph Gordon-Levitt. Why the military developed dream sharing was a training program. It's a gambit designed to turn Fisher against his own subconscious. Had an extractor teach his subconscious to defend itself, so dream you can cheat architecture into impossible shapes. That lets you create closed loops. Like the Penrose Steps. En Interstellar también está el personaje que explica. So, what's to say there isn't some way that the probe can glimpse the singularity and relay the quantum data? If a black hole is an oyster, then the singularity is the pearl inside. Landing there takes us dangerously close, and a black hole that big has a huge gravitational pull. Incluso acá usa un recurso que es un personaje dando una explicación científica compleja e inentendible. It's a wormhole, and every time we come around, we would receive images from the other side of the foreign galaxy. Y que después venga otro y lo resuma en una frase. I like swinging a periscope around. Y ya que estoy hablando de Inception, hay que darle un punto porque tuvo una nominación en los Oscar a Mejor Película. Otro punto más por la nominación que tuvo también a Mejor Película en los Golden Globe. Y otro más porque Inception es la película más premiada de Nolan, con aproximadamente 38 premios alrededor del mundo y en diferentes categorías. Así que, punto. Y como dije antes, los héroes y los villanos de las películas de Nolan suelen ser las dos caras de una misma moneda. Personajes que, aunque contrapuestos, son bastante similares o tienen una misma ideología o incluso los mismos objetivos o incluso dependen del otro para existir. Y esto se ve bien en la siguiente película de Nolan, en la cuarta, donde Warner le da la gran oportunidad de su vida, poniéndolo a dirigir la película del hombre solitario más hombre y más solitario del cine, y así pegue el gran salto a la fama.
La tarea de Nolan no era difícil, tenía que hacer una película de Batman mejor que las últimas dos. Entonces hizo todo lo contrario de las últimas dos, hacer un Batman oscuro y serio, haciendo más foco en el entrenamiento de Bruce Wayne para convertirse en Batman que en el desarrollo de Batman. Y puso un villano que respeta el recurso de Nolan de héroe y villano siendo dos caras de la misma moneda, porque tanto Batman como Ra's al Ghul quieren lo mismo, que haya paz en Ciudad Gótica. Batman quiere llegar a ese objetivo encarcelando delincuentes, Ra's al Ghul contaminando el agua con un líquido que te hace ver alucinaciones para que todos se vuelvan locos y se terminen matando entre ellos. Es un método medio raro, pero como no soy terrorista, no opino. Batman fue un exitazo de la concha del murciélago, con un presupuesto de 150 millones juntó 374 millones y es la película mejor puntuada por el público en Rotten Tomatoes, y así eso le da un punto, pero más éxito fue la secuela. Igual antes de eso, con Batman Begins, Nolan comienza a armar un grupete de actores fetiches. Acá lo conoce a Christian Bale, que lo va a acompañar en las 3 de Batman y en The Prestige, lo conoce a Cillian Murphy, que lo va a acompañar en las 3 de Batman, en Inception, en Dorkin y en Oppenheimer, y también conoce al amor de su vida, el ya mencionado Michael Caine. Ahora sí, retomo. En el 2008 se estrena la segunda parte de Batman, Batman The Dark Knight, y acá lo de las dos caras de la misma moneda se hace más explícito porque aparece dos caras con una moneda. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. En el cine de Nolan, héroes y villanos son la misma cosa, son dos mitades de una misma personalidad o dos fuerzas que luchan en el interior de cada personaje. En Following, por ejemplo, el protagonista se termina mimetizando con el antagonista y de forma literal se viste como él, se corta el pelo como él y hasta se termina culiando a su esposa. El villano lo necesitaba para ocupar su lugar. En Memento, el protagonista es el antagonista porque el tipo persigue un asesino que resulta ser él mismo. Pasa que no se acuerda, obvio. Entonces, siendo el héroe, vivió lo suficiente como para convertirse en el villano. En Insomnia, Al Pacino busca un asesino, que no es un dato menor decir que está interpretado por Robin Williams en su primer personaje villano y no tipazo, que hace todo bien. Y todo este cambio de Robin Williams ya lo expliqué en un video que si no lo vieron se lo dejo ahí arriba. En fin, además de esta trama policial, Alpa también tiene su propio conflicto. Es un cana medio corrupto que anduvo falsificando pruebas para meter presos a unos delincuentes. Cuando su compañero le dice que se enteró de todo y que va a ir a asuntos internos, el Alfa pomba, lo mata, supuestamente sin querer. Y el Robin mató a una minita también, supuestamente sin querer. Así que acá tenemos esas dos caras de una misma moneda. I'm just saying that's how it looks. I mean, maybe even how it feels. Pero en Batman 2, Harvey no es el villano es él, una de las mejores actuaciones de la filmografía de Christopher Nolan, el Joker. Cuando Nolan anunció que Heath Ledger iba a interpretar al Joker, la gente puso el grito en el cielo, porque eso es lo que hace la gente, ¿no? No podían concebir que el care lindo de 10 cosas que odio de ti y Secreto en la Montaña haga un buen desempeño interpretando a un villano tan complejo como el Joker, y más teniendo un precedente tan importante como el de Jack Nicholson. Pero el Heath Ledger le cerró el ojete a todos. El tipo dio una actuación de la concha del payaso haciendo un Joker complejo e impredecible que te mete miedo y que encima hizo lo que Nolan suele hacer con sus personajes, dejar viudo al protagonista. Inspirado un poco en Fuego contra Fuego, una de las películas favoritas de Nolan, acá vuelve a poner cara a cara a su protagonista y a su villano para que descubran que no son tan distintos y que podrían ser dos mitades de una misma cosa. Y acá agárrense de su cuñada porque The Dark Knight se va a llevar casi todos los puntos, Es la que tiene el puntaje más alto en Letterboxd, es la que tiene el puntaje más alto en IMDb, es la que tiene el puntaje más alto de los críticos en Rotten Tomatoes y la que tiene el puntaje más alto del público en Rotten Tomatoes, empatando con Batman Begins. Y también fue la elegida por los críticos en una encuesta de IGN. ¡Tomá! The Dark Knight tiene todas las chances de ser la mejor película de Nolan, pero hay una que capaz le da pelea, que es la que hizo después, su séptima película y la que inaugura lo que yo llamo el problema de Nolan. Después de que hiciera de que el nombre de Batman vuelva a quedar en lo más alto y de que con The Dark Knight le hiciera ganar una bocha de guita a Warner, pareciera que Warner le dio un cheque en blanco a Nolan para que haga sus películas como se le cante el ojete, le dio la contraseña del home banking y le dijo, agarra lo que necesites. Y acá empieza una etapa de sobreproducción a todo trapo donde la complejidad que vimos en Memento o en The Prestige se va a la mierda y donde toma un lema como bandera, lo épico justifica lo lógico. Como ya expliqué, Inception tiene una trama simple pero contada de una forma compleja, porque transcurre en un mundo complejo, en el
mundo de los sueños, donde Nolan detalla un montón de reglas que a lo largo de la película pueden o no cumplirse, porque como dije, lo épico justifica lo lógico. Para ponerles un ejemplo, ¿no?, de esta película. Nolan nos explica que si la persona que sueña tiene algún tipo de movimiento, hace que afecte el mundo de los sueños. Por eso, cuando la camionetita se cae del puente, en el hotel se modifica la gravedad. Pero ahí mismo, cuando la persona que sueña está flotando y girando, no se modifica absolutamente nada en las montañas de nieve. Obviamente sería contraproducente para la escena que de repente todos empiecen a flotar acá. Lo más lógico sería sacar esa regla para que esto no quede raro, pero nos privaría de esta escena épica en el hotel. Lo épico justifica lo lógico. Y donde más antepone lo épico ante lo lógico es en su octava película, Batman, el caballero oscuro asciende. Ya en la anterior de Batman había muchas escenas épicas que no tenían nada de lógica y que generan muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hay tantos transportes escolares en Ciudad Gótica y por qué nadie se da cuenta que uno sale del banco? ¿Cómo hizo el Joker para llevar y traer tantos barriles de explosivo a dos lugares diferentes? ¿Cómo hace ese celular para hackear absolutamente todos los celulares de Ciudad Gótica? ¿Por qué Batman se hace cargo de todos los crímenes de Harvey si le podrían haber echado la culpa al Joker, que era un terrorista que todo el mundo conocía? Toda esta falta de lógica genera escenas épicas, sobre todo el sacrificio innecesario de Batman, que da lugar a una de las frases emblema de la filmografía de Nolan. Why is he running, Dad? Because we have to chase him. Pero en la tercera de Batman se va al carajo porque de épico no tiene nada, no. Esta película me parece una poronga que no tiene ningún tipo de lógica ni de epicidad, excepto la primera escena, ahí sí. Banco la falta de lógica de que nadie se dé cuenta que el tipo que están llevando es Bane, porque esto dispara esta escenaza en el avión. Pero listo. Está lleno de videos resaltando las incoherencias de esta película, así que no voy a perder tiempo en eso. Pero, ¿cómo hizo Batman para curarse de una columna rota en el fondo de un pozo con un médico que lo único que hizo fue colgarlo de una soga? ¿Cómo poronga hace Batman para viajar del culo del mundo a esta ciudad gótica si no tenía plata, teléfono, documentos? ¿Cómo hizo para entrar si estaba toda la ciudad sitiada y encima caminando como si nadie justo donde estaba Gatúbela? ¿Cómo hizo Batman para sobrevivir a la bomba si cuando faltaban 5 segundos para que explote todavía estaba en el avión? ¿Por qué nadie se da cuenta que Bruce Wayne es Batman si desaparecieron en el mismo día y por la misma cantidad de años y aparecieron en el mismo día y murieron el mismo día? Pero este no es el problema de Nolan, no. El problema de Nolan aparece en su siguiente película, Interstellar. Interstellar nos narra la historia de Matthew McConaughey, que tiene una cara como si hubiese tomado 3 frascos de Rivotril, que es un granjero común y corriente que vive con su familia en un mundo casi al borde del desastre. Siguiendo unas coordenadas que aparecen en el polvo, llega a una base de la NASA y lo contratan para ir al espacio a buscar un nuevo planeta para vivir. Simple en la trama, rebuscado un poco en la forma de narrarla, pero acá aparece el problema de Nolan. El problema de Nolan son los fanáticos de Nolan. Interstellar es para mí un punto de inflexión en su filmografía porque formó fanáticos entre los que se incluyen críticos y espectadores comunes capaz de defender la película usando de argumento: si no te gustó es porque no la entendiste. Hace un tiempo hice un video de Interstellar donde empecé diciendo que estaba sobrevalorada, ahí todo mal, y después me dediqué a señalar lo que considero incoherente, ahí todo bien. ¿Para qué? Estos fueron los comentarios que me dejaron, escuchen. Para los que no saben, esta película fue supervisada por físicos y astrónomos. Casi que se podría decir que la película es una simulación de cómo sería todo. Es más, la película es del 2014 y la imagen del agujero de gusano es igual a la que en el 2019 obtuvieron del agujero negro por primera vez. En resumen, la película es teóricamente cierta. Otro comentario: no sé por qué la ven sobrevalorada. Además fue escrita en base a fundamentos científicos, no es al tuntún. El agujero negro y el agujero de gusano, más allá de ser teorías, están ahí. No lo escribió un loquito fumado. Además, la banda de sonora es sublime y los efectos mameta. La parte que empieza a vagar por el espacio me dejó sin aire. Otro: si ves Q Atlas entenderás mejor a qué se refiere con la trascendencia del amor y las acciones en el tiempo. Eso para ponerla sencilla, porque puedes encontrar toda una filosofía y conceptos tras esto. Ahora el tiempo no es como volver al futuro, eso se creía hace 20 años. La paradoja del abuelo, realmente mediante la física cuántica se están abriendo nuevos caminos, haciendo una analogía. Nosotros en este momento somos un Ptolomeo que creía que la Tierra era el centro del universo, cuando en realidad no era eso. Existen muchas cosas por descubrir. Otro: el 99% de las cosas que pasan en la película son teorías aceptadas por prácticamente toda la comunidad científica. De hecho, Kip Thorne, ganador del Premio Nobel de Física y gran amigo del ya difunto Stephen, colaboró en la película con todos los detalles, incluso él diseñó la forma del agujero negro. Otro: sí, creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos, casualmente por ser científicamente creíble. Todo lo que se plantea de hecho son teorías científicas de grandes genios como el mismísimo Stephen Hawking, y porque tiene una historia bien narrada y que te atrapa con buenas actuaciones. ¡Qué intenso! ¡Qué locura! A ver, ¿pueden dejar de decir que es científicamente exacta una película que termina con el protagonista encerrado en una biblioteca cuántica donde se cruzan todas las líneas temporales y así puede hablar con su hija del pasado usando código Morse tirando libros y código binario usando el polvo para indicarle que ella es la elegida para resolver la fórmula de la gravedad? Así puede llevar a toda la humanidad a una base espacial que queda en Saturno, todo gracias al poder del amor. ¿Dónde está lo científicamente exacto en esta mierda? Tranquilo.
Tranquilo, Jorge, tranquilo, te vas a armar a la presión. Me parece perfecto que amen esta película, de hecho a mí me gusta, pero no usen de argumento que es científicamente exacta porque no lo es, ni tiene que serlo. Es una película de ficción, Volver al Futuro no es ni en pedo científicamente exacta y es un peliculón. Total Recall tampoco científicamente exacta y es un peliculón. Terminator menos que menos, esa es la gracia de la ciencia ficción, que sea ficción. ¿Y saben qué es lo que más bronca me da de todo esto? Que el conflicto principal está en la relación de Matthew McConaughey con la hija. Todo el peso dramático está ahí. El tipo rompe los huevos toda la película con que quiero ver a mi hija, llora todo el día porque quiere ver a la hija, y la hija también llorando porque quiero ver a mi viejo, ¿dónde está mi viejo? Y al final cuando se encuentran, que tendría que ser la escena más emotiva del mundo, la hija le dice, un padre no tiene que ver morir a su hijo, y el tipo se va, toda la película rompiendo las pelotas con el reencuentro, y el reencuentro dura 20 segundos y Matthew McConaughey se va a culiar con Anne Hathaway. Bueno, los motivos son más que aceptables. Desde que existe internet, específicamente Twitter, se llenó de críticos cinematográficos que ya no critican las películas, sino que critican las opiniones de los demás, ya no analizan si Interstellar es buena o mala, analizan las opiniones ajenas para llegar a la conclusión de que si no te gustó sos un pelotudo que no la entendió, o si te gustó es porque sos un snob pretencioso. Christopher Nolan es quien más polarizó la opinión cinematográfica, pero obvio, no es culpa suya, él no está ni enterado de esto, es culpa de sus fanáticos y sus detractores. Ellos son el verdadero problema de Nolan. Parafraseando a Harvey Dent, o mueres siendo un crítico respetado o vives lo suficiente para convertirte en un rompepelotas. Y así, como quien no quiere la cosa, llegamos a las últimas películas de Nolan. Después de Interstellar, Nolan entrena Dunkirk, que ya hablé de Dunkirk, ¿no? Aunque no dije que fue otro exitazo de Nolan. Todos son exitazos, tanto para los críticos como para el público, y otra vez la volvió a juntar en pala. Y encima se lleva el honor de darle la primera oportunidad cinematográfica a Harry Styles. Tomá para vos. Y en una encuesta que se hizo en la revista Forbes, varios críticos le eligieron como la mejor película de Nolan, así que ¡pum! Otro punto. Y en una encuesta de Vulture, también fue elegida como la mejor película, así que ¡pam! Otro punto. Y además, es la que más puntaje tiene en Metacritic, así que ¡pa! Otro punto. El punto de inflexión de Nolan llega en 2020 con Tenet. Inflexión tanto en su arte como en su vida, porque marca el final de una relación con Warner. Tenet se iba a estrenar en el 2020, pero con el temita del COVID se fue pateando el estreno porque estaban los cines cerrados. Hasta que en un momento la estrenaron un rato y después la mandaron directamente a la plataforma HBO Max. A Nolan no le gustó un carajo porque él quería que la gente vea Tenet en el cine, como Dios manda. Warner dijo que lo mejor para la película era estrenarla en HBO porque si no el tiempo iba a pasar y la gente se iba a olvidar. Y Nolan dijo, las pelotas, en realidad Warner usó mi película para promocionar HBO Max. En fin, una pelea definitiva que hizo que Nolan le dijera chupala a Warner y se fue con Universal a hacer Oppenheimer. Warner, en venganza, le puso el estreno de Barbie en la misma semana, pero bueno, eso es otro tema ya, me excede. Tenet posiblemente sea la historia más compleja de su filmografía y medio que compleja al pedo, porque en realidad no es tan compleja como parece. Lo verdaderamente complejo es el recurso, no narrativo como en Memento o en Dunkirk, sino el recurso que inventaron los personajes, el de los viajes en el tiempo, pero no viajes en el tiempo de esos que viajas al punto A al punto B, no, viajes en el tiempo yendo en reversa del punto A al punto B y aprovechándose de esa reversa para armar planes con gente que va del punto B al punto A. Incluso esa reversa se puede ver en los objetos. Esto es bastante complejo de entender y por eso acá Nolan no pone un personaje que explica, pone por lo menos 4. Y aunque igual todos los personajes tienen un momento de explicación, medio al pedo tanta explicación porque hay veces que hay contradicciones. Que está bien que haya contradicciones porque si no la trama no avanza, pero esas contradicciones hacen que las escenas de explicación estén al pedo, pero en realidad sin la explicación no se entendería un carajo, aunque cuanto más entendés, en realidad menos entendés, porque te haces más preguntas en escenas que no tienen respuesta. Pero mirá qué escenaza la de la ópera, y qué escenaza esta pelea, viejo, mirá lo del avión, qué sé yo. Viendo Tenet no sabes si estás viendo una genialidad o una pelotudez. Prefiero creer que es una genialidad y que el pelotudo soy yo. Lo único que puedo asegurar que Tenet es Christopher Nolan puro y duro, una tesis de toda su filmografía con todos los elementos que mencioné antes, una historia que habla del tiempo cíclico y de personajes que se persiguen a sí mismos en un bucle infinito sin saber si son los cazadores o la presa o las dos cosas al mismo tiempo. Analizada toda su filmografía, es hora de encontrar su mejor película. Memento lleva 1 punto, Inception 3, Batman Begins 1, The Dark Knight 5 puntos y Dunkirk 3 puntos. Pero hay más puntos, pará, porque Memento es mi película favorita de Nolan y como es mi video, eso equivale a 1 punto. Qué buena película, Memento. Dunkirk tuvo una nominación a Mejor Película en los Oscars, que es lo que equivale a otro punto, y también una nominación a Mejor Película en los Globos de Oro, lo que equivale a otro punto. Lo que deja un empate entre Dunkirk y The Dark Knight,
Pero, Dark Knight fue la película más taquillera de Nolan, pero por lejos, Con un presupuesto de 185 millones juntó 1.006 millones, una locura. Y en una encuesta que hice en mi Twitter también fue la elegida como mejor película por la gente, lo que equivale a otro punto. Y en una encuesta que hice en mi Instagram también la eligió la gente, así que es otro punto. Así que, estén de acuerdo o no, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, las matemáticas han hablado de Dark Knight, se corona como la mejor película de Nolan, elevándose al Olimpo de las películas ganadoras de esta sección junto a Pulp Fiction de Tarantino, Taxi Driver de Scorsese, No Country for Old Men de los Coen y La lista de Schindler de Spielberg. ¡Felicitaciones! Gracias por haber llegado a este punto del video, sé que fue largo, pero no se puede hacer más corto. Dejen en los comentarios otros directores para eventualmente hacer su respectivo análisis y no se vayan de acá sin pegar una me gusteada y una suscribida y una comentada y háganle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.